Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos los presentes que van a visualizar este medio informativo. Mi nombre es José Tenepe, pertenezco a la Universidad Rómulo Gallegos de la carrera de Derecho, sección 2, específicamente de la materia de criminalística. Mi grupo expositor, que está conformado por Jorge Albornoz, Jorgelis Rojas, Greymar Elaica, Andrés Alfonso, Jorvi Padrón y mi persona, le venimos a hablar un poco sobre lo que es Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, fase final. Es la fase final del sistema de cadena de custodia y la que pone fin al tratamiento de evidencia. Dentro de esta fase se encuentra el proceso de cierre. El proceso de cierre consiste en la culminación del tratamiento de la evidencia física. El proceso de cierre pudiera manifestarse de la siguiente forma: devolución, entrega, destrucción y consumida en peritaje. Posee dos procedimientos denominados ejecución y cierre de la planilla de registro de cadena de custodia. Las formas de cierre. Devolución. Consiste en restituir la evidencia procesada o descartada de a quien tenga legítimo derecho conforme a las normas que regulan su uso, gozo, disfrute y disposición, previa autorización de la autoridad competente. Entrega. Consiste en el otorgamiento de la evidencia física procesada o descartada o a una persona natural o jurídicamente legal autorizada en virtud del mandato, previa a la autorización de la autoridad competente. En cuanto a la destrucción, consiste en inutilizar o destruir la evidencia procesada o descartada que no represente interés alguno para la investigación, siempre que no pueden ser devueltas o entregadas, previa autorización de la autoridad competente. Luego tenemos consumida en peritaje, relativo a las evidencias que son agotadas en su totalidad durante la realización de la actividad pericial. En los procedimientos de cierre nos encontramos con dos factores, que es la ejecución y el cierre de la planilla de registro de cadena de custodia. El de ejecución consiste en materializar la devolución, entrega o destrucción de la evidencia. Quien la ejecute deberá dejar constancia de la corresponsabilidad de la planilla de registro de cadena de custodia. El procedimiento de cierre de la planilla de registro de cadena de custodia, o abreviado PRCC, consiste, una vez devuelta, entrega, destruida o consumida la evidencia en su totalidad, se deberá dejar constancia de las observaciones de la PRCC de la acción realizada y remitida dicha planilla al expediente correspondiente. Como nota, tenemos documentos asociados que deben llenar el acta de disposición final de las evidencias, además de cualquier otro que corresponda según el presente manual. En las figuras de carácter continuo se pueden definir o se refieren a los procesos, procedimientos y actividades que deben cumplirse en cualquiera de las fases del sistema de cadena de custodia, que estos son el proceso de resguardo, el procedimiento de traslado y la actividad de transferencia. Yo Jorge Albornoz, de cuarto año, sección 2, y en este momento les estaré hablando sobre lo que es el proceso de resguardo y sus escenarios en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física, que en este contexto se refiere a las acciones y procedimientos implementados para asegurar que las evidencias recolectadas durante una investigación se mantengan en condiciones adecuadas, evitando su alteración, pérdida o destrucción. Mejor dicho, a la hora de hablar sobre lo que es el proceso de resguardo, está primeramente lo que es la recepción, que se refiere a las evidencias que son recibidas y documentadas adecuadamente. Luego de esto está la identificación, que se refiere a que cada evidencia debe ser identificada de manera única, generalmente mediante un número de identificación o código. Luego está lo que es el almacenamiento, que las evidencias deben ser almacenadas en condiciones que prevengan su deterioro. Esto incluye controlar factores como lo que es la temperatura, humedad y seguridad física. Luego de esto está lo que es el control de acceso, que se refiere a que solo el personal autorizado debe tener acceso a las evidencias y cualquier acceso debe ser registrado. Y por último, lo que es el transporte, que si es necesario mover las evidencias, debe hacerse siguiendo los protocolos específicos que aseguren su integridad durante el traslado. Por último, estaría lo que son los escenarios, que en los escenarios en los que se aplica el proceso de resguardo pueden incluir el escenario de delito, donde se recogen evidencias en la escena del crimen. Segundo, estaría el laboratorio forense, que es donde se analizan las evidencias bajo condiciones controladas. Luego está lo que es el almacenamiento a largo plazo,
que para las evidencias que pueden ser requeridas en el futuro, asegurando que se mantengan en condiciones óptimas. Y por último, está la presentación en juicio, que es donde se debe demostrar que las evidencias han sido mantenidas de cadena de custodia sin alteraciones. Mi nombre es Jorgelis Rojas y cuando hablamos en el manual de cadena de custodia de evidencias físicas y hablamos de las etapas de resguardo temporal, hablamos de que este resguardo debe ser un proceso continuo que se inicia desde la fase de obtención hasta las demás fases en el sistema. Esta etapa que se le hace mención es una de ellas es la recolección, siendo la principal, ya que este es el momento de levantar la evidencia física del sitio del suceso o de un lugar distinto, asegurando su integridad y la documentación del estado en que se encontró. Otra etapa que se encuentra presente es el embalaje. El embalaje no es más que el uso de técnicas y materiales adecuados para proteger, individualizar y aislar la evidencia física, evitando contaminarla, alterarla o el deterioro durante su manejo y traslado. Otra etapa que vendría siendo la tercera es la rotulación y el etiquetaje, que aquí no es más que la identificación clara de la evidencia y mediante la colocación de etiquetas y rótulos que contienen datos esenciales como el número del caso y de evidencia, la descripción de esta, el lugar, fecha y hora de la recolección y los datos del funcionario que la recolectó. Ahora, otra fase siguiente, o más que una fase, es otra etapa, es el traslado, que el traslado del sitio de colección, este se basa en el lugar donde hubo la recolección de evidencia hasta el lugar de resguardo temporal, que suelen ser dependencias policiales o criminalísticas. Y por última etapa se tiene la preservación y el almacenaje, que es la parte más fundamental porque aquí se deben tener ciertos requisitos esenciales para que ésta sea preservada adecuadamente y almacenada de forma en que ésta no sea contaminada, deteriorada o alterada. Mi nombre es Jordi Padrón, estudiante de Derecho de 4 años, sección 2. Les voy a hablar sobre lo que es el procedimiento de traslado. Entendemos bien que el procedimiento de traslado es todo aquel proceso de mover una cosa o un objeto de un lugar a otro. Pero si entramos en materia de criminalística, el procedimiento de traslado en la criminalística, según el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, el procedimiento de traslado es todos aquellos indicios que se mueven de un lugar a otro, esto siendo sellado, embalado y bien informado, debido a que esto debe estar etiquetado con la información correcta de cada uno de ellos. Estos se promueven del lugar de los hechos hacia un laboratorio o una bodega, donde quedan en custodia y se lleva a cabo la información de cada uno de ellos para, en caso de que sean promovidos como evidencia en cualquier proceso legal o jurídico. En sí, eso viene siendo el procedimiento de traslado, el proceso de promover o de mover cualquier objeto que sea de alto valor punible en cualquier procedimiento legal. Mi nombre es José Alfonso, de 4º año, sección 2, y yo le voy a hablar sobre la actividad de transferencia. Esta actividad de transferencia contemplada en el Manual Único de Cadena de Custodia es la que rige que las evidencias físicas se deben de transportar, ya garantizando una integridad de todas las evidencias físicas. ¿Para qué? Para garantizar un proceso judicial adecuado. ¿Por qué digo que un proceso judicial adecuado? Ya que todas las traspasos de un lugar a otro, de funcionario a funcionario, debe estar contemplado en la planilla de registro de cadena de custodia y con su embalaje, el respectivo embalaje. ¿Por qué? Como por ejemplo, en un proceso penal, los especialistas
deben de facilitarle la evidencia física al Ministerio Público para que el representante fiscal pueda hacer la respectiva acusación al presunto imputado.